Hola, muy buenos días docentes y compañeros. Mi nombre es Catherine Payán Rodríguez y conjunto a mi grupo de trabajo quien conforma es Salma Hurtado y Sara Belén, les venimos a hablar acerca de la conquista de América desde la perspectiva del concepto de choque cultural. Pero antes de eso vamos a dar un breve resumen a uno de estos conceptos que vamos a iniciar con el concepto de choque cultural para que haya un entendimiento y luego seguimos con un poquito de la historia de la conquista de América y ahora sí vamos a hacer con el cierre, que es la conquista de América desde la perspectiva del concepto de choque cultural. El concepto de choque cultural es el impacto que se genera en una persona o un grupo cuando entran en contacto a una cultura distinta a la propia. Esto puede generar un tipo de conflicto debido a que sus costumbres, valores, creencias y forma de vida suelen ser muy distintas. Esto puede generar un tipo de confusión, incomodidad, inclusive rechazo o conflicto. Uno de los pensadores del siglo XX, quien hizo y explicó estos temas fue Kalervo Over diciendo: el choque cultural surge cuando una persona pierde la referencia de las culturas que conoce y debe adaptarse a normas y valores distintos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Salma Hurtado y el día de hoy estaremos hablando de la conquista de América. La conquista de América fue un proceso histórico que comenzó en 1492 con la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Cuando Colón realizó su viaje con el apoyo de la corona española, él buscó una nueva ruta hacia Asia, pero él terminó encontrando un territorio desconocido para los europeos. A partir de ese momento, España inició una serie de expediciones para explorar y dominar esas tierras. Durante el siglo XVI, los conquistadores avanzaron rápidamente sobre grandes civilizaciones indígenas. Uno de los casos más conocidos fue el de Hernán Cortés, quien derrotó al Imperio Mexica en lo que hoy es México. Otros fueron Francisco Pizarro, que logró conquistar el Imperio Inca de Sudamérica. La conquista fue posible por varios factores. Los españoles contaban con armas de fuego, caballos y estrategias militares desconocidas en América. Además, aprovecharon divisiones internas entre los pueblos indígenas, formando alianzas que debilitaron a los grandes imperios. También influyeron las enfermedades traídas desde Europa, como la viruela, que causaron una gran disminución de la población indígena. Este proceso tuvo consecuencias profundas en lo político. Los territorios conquistados pasaron a ser colonias de España. En lo cultural, se impusieron el idioma español y la religión católica. En lo social, surgió una nueva estructura basada en jerarquías, donde los españoles ocupaban los primeros lugares, seguidos por mestizos, indígenas y personas africanas traídas como esclavas. Bueno, para finalizar, la conquista de América fue un proceso complejo que transformó profundamente al continente. Cambió su organización política, su economía, su cultura y su población. Y sus efectos siguen presentes en la actualidad. Hoy voy a hablar sobre el concepto de choque cultural, especialmente en el contexto de la conquista de América. Bueno, para empezar, el choque cultural ocurre cuando dos grupos humanos con culturas muy diferentes se encuentran y entran en conflicto debido a sus diferentes creencias, valores, costumbres y formas de entender el mundo. No es simplemente notar que el otro es distinto, sino experimentar tensiones porque esas diferencias afectan de manera en las que se relacionan. En el caso del encuentro de los europeos e indígenas en América, se dio un fuerte choque cultural porque ambas civilizaciones tenían visiones del mundo completamente diferentes. Los europeos venían con una mentalidad basada en el cristianismo, la monarquía y la expansión territorial. En cambio, los pueblos indígenas tenían sus propias religiones, lenguas, estructuras políticas y relación más armónica con la naturaleza. Bueno, el problema fue que este encuentro no se dio en igualdad de condiciones. Los conquistadores no buscaron comprender la cultura indígena desde el respeto, sino que muchas veces la consideraron inferior. Esto llevó a la imposición de la religión, el idioma y las costumbres europeas, generando conflictos, violencia y la transformación profunda de las culturas originarias. Por eso podemos afirmar que el encuentro de los dos mundos fue un choque cultural, porque no fue un diálogo equilibrado entre culturas, sino un enfrentamiento marcado por la incomprensión, la dominación. Finalmente, este concepto nos invita a reflexionar sobre la importancia del respeto y la alteridad.